Capítulo 3. Que no entre aquí nadie que no sea geómetra. Una vez inventado el número, la matemática no va a tardar en hacerse plural. En su seno van a germinar poco a poco varias ramas, como la aritmética, la lógica o el álgebra, que se desarrollarán hasta alcanzar su madurez y afirmarse como disciplinas de pleno derecho. Una de ellas va a despuntar rápidamente y a cautivar a los más grandes sabios de la antigüedad: la geometría. Ella es la que asegurará el renombre de las primeras estrellas de las matemáticas, como Tales, Pitágoras o Arquímedes, cuyos nombres siguen apareciendo con frecuencia en las páginas de nuestros manuales escolares. No obstante, antes de ser una tarea de grandes pensadores, la geometría va a ser reconocida sobre el terreno. Su etimología lo atestigua. Es ante todo la ciencia de la medición de la tierra. Y los primeros agrimensores, medidores de tierra, van a ser matemáticos de proximidad. Así pues, los problemas de reparto del territorio forman parte de los clásicos del género. ¿Cómo dividir un campo en partes iguales? ¿Cómo evaluar el precio de un terreno a partir de su superficie? ¿Cuál de estas dos parcelas está más cerca del río? ¿Qué trazado ha de seguir el futuro canal para que su construcción sea lo más corta posible? Todas estas preguntas son de una importancia capital en las sociedades antiguas, cuya economía se articula todavía esencialmente alrededor de la agricultura y, por ende, de la repartición de tierras. Para responderlas, se construye un saber geométrico, que se enriquece y se transmite de generación en generación. Disponer de este saber significa indiscutiblemente asegurarse un lugar central e indispensable en la sociedad. Para estos profesionales de la medición, la cuerda es a menudo el primero de los instrumentos de geometría. En Egipto, el tendedor de cuerda era un oficio en toda regla. Cuando las crecidas del Nilo provocan inundaciones regulares, se recurre a ellos para redefinir los límites de las parcelas que bordean el río. Gracias a las informaciones conocidas sobre el terreno, clavan sus estacas, despliegan sus largas cuerdas a través de los campos y efectúan los cálculos que permiten volver a hallar las fronteras borradas por las aguas. Cuando se erige un edificio, son también ellos los primeros que intervienen para tomar las medidas del suelo y marcar con precisión el emplazamiento de la construcción a partir de los planos del arquitecto. Y cuando se trata de un templo o de un monumento de importancia, a veces es el faraón en persona quien acude simbólicamente a tender la primera cuerda. Es preciso decir que la cuerda es el instrumento geométrico integral. Los agrimensores lo utilizan a la vez como regla, como compás y como escuadra. Hacerse con una regla es bastante sencillo. Si tiendes la cuerda entre dos puntos fijos, obtendrás una línea recta. Y si prefieres una regla graduada, basta con hacer nudos en la cuerda a intervalos regulares. Para el compás tampoco hace falta ser un genio. Fija simplemente uno de los dos extremos a una estaca y haz girar el otro a su alrededor. Así obtendrás un círculo. Y si tu cuerda está graduada, dominarás perfectamente la longitud de su radio. Para la escuadra, en cambio, las cosas se complican un tanto. Detengámonos unos instantes en este problema concreto. ¿Cómo harías para trazar un ángulo recto? Investigando un poco,
podemos imaginar varios métodos diferentes. Si, por ejemplo, trazamos dos círculos que se cruzan, entonces la línea recta que une sus centros es perpendicular a la línea recta que pasa por sus dos puntos de intersección. Aquí tienes tu ángulo recto. Desde un punto de vista teórico, esta construcción funciona perfectamente, pero en la práctica resulta más complicado. Imagínate que los agrimensores tienen que dibujar con precisión dos grandes círculos a través de los campos cada vez que necesitan un ángulo recto, o sencillamente para controlar que un ángulo ya trazado sea bien recto. Este método no es rápido ni eficaz. El método adoptado por los agrimensores fue otro más sutil y más práctico. Formar directamente con su cuerda un triángulo con un ángulo recto. Semejante triángulo se denomina triángulo rectángulo, y el más célebre de ellos es el 3-4-5. Si cogemos una cuerda dividida en 12 intervalos por 13 nudos, podemos formar un triángulo cuyos lados medirán respectivamente 3, 4 y 5 intervalos. Y como por arte de magia, el ángulo que forman los lados 3 y 4 es perfectamente recto. Hace ya 4000 años, los babilonios disponían de tablas de números que permitían construir triángulos rectángulos. La tablilla de Plimpton 322, que actualmente forma parte de las colecciones de la Universidad de Columbia en Nueva York y data del año 1800 antes de nuestra era, presenta un cuadro de 15 tripletas de tales números. Además del 3, 4, 5, encontramos allí otros 14 triángulos, algunos de los cuales son mucho más complejos, como el 65, 72, 97, o incluso el 1679, 2400, 2929. Con excepción de algunos pequeños gazapos, errores de cálculo o de transcripción, los triángulos de la tablilla Plimpton son perfectamente exactos. Todos poseen un ángulo recto. Es difícil saber con exactitud a partir de qué época los agrimensores babilonios utilizaron sus conocimientos de los triángulos rectángulos sobre el terreno, pero lo cierto es que su empleo ha perdurado mucho después de la desaparición de su civilización. En la Edad Media, la cuerda de 13 nudos, también llamada cuerda de los druidas, seguía siendo uno de los instrumentos esenciales de los constructores de catedrales. Cuando viajamos a través de la historia de las matemáticas, no es raro constatar que ciertas nociones semejantes aparecen de manera independiente a miles de kilómetros unas de otras y en contextos culturales profundamente diferentes. A una de estas extrañas coincidencias asistimos asombrados al descubrir que la civilización china desarrolló en el transcurso del primer milenio antes de nuestra era todo un saber matemático que se corresponde curiosamente con los descubrimientos de las civilizaciones babilónica, egipcia o griega de la misma época. Estos conocimientos se acumularon en el curso de los siglos, antes de ser compiladas bajo la dinastía Han hace alrededor de 2200 años, en una de las primeras grandes obras matemáticas del mundo. Los 9 capítulos sobre el arte matemático. El primero de estos 9 capítulos está consagrado íntegramente al estudio de las mediciones de campos de formas variadas. Rectángulos, triángulos, trapecios, discos, porciones de discos o incluso anillos. Son otras tantas figuras geométricas para las cuales se exponen minuciosamente procedimientos de cálculo del área. Al avanzar en la obra,
descubrimos que el 9º y último capítulo se dedica, por su parte, al estudio de los triángulos rectángulos. Y adivina de qué figura se trata desde la primera frase de este capítulo: el 3, 4, 5. Las buenas ideas son así, superan las diferencias culturales y saben florecer espontáneamente allí donde existen espíritus humanos dispuestos a acogerlas. Algunos problemas de la época. Las cuestiones del campo, de la arquitectura o, en términos más generales, de ordenación territorial, llevaron a los sabios de la antigüedad a plantearse problemas geométricos de una gran diversidad, entre los que se incluyen los ejemplos reproducidos a continuación. El siguiente enunciado, tomado de la tablilla babilónica BM 85200, muestra que los babilonios no se contentaban con la geometría plana, sino que además reflexionaban sobre el espacio. Un sótano, tanto como la longitud, la profundidad. 1. La tierra he arrancado. Mi suelo y la tierra he amontonado. 1,10. Longitud y frente. 50. Longitud, frente, ¿qué? Como ves, los matemáticos de Babilonia tenían un estilo telegráfico. Detallando más este mismo enunciado, podría sonar más o menos así. La profundidad de un sótano es 12 veces superior a su longitud. Si excavo mi sótano para que tenga una unidad más de profundidad, entonces su volumen será igual a 7 sextos. Si añado la longitud y la anchura, obtengo 5 sextos. ¿Cuáles son las dimensiones del sótano? Este problema va acompañado del método detallado de resolución que conduce a la solución. La longitud es 1/2, la anchura 1/3 y la profundidad 6. Demos ahora un paseo por el Nilo. Por supuesto, en los egipcios encontramos problemas de pirámides. El siguiente enunciado está sacado de un célebre papiro redactado por el escriba Ahmes y data de la primera mitad del siglo XVI antes de nuestra era. Una pirámide cuya base es de 140 codos y cuya pendiente es de 5 palmos y 1 dedo. ¿Qué altura tiene? El codo, el palmo y el dedo eran unidades de medida que equivalían respectivamente a 52,5, 7,5 y 1,88 centímetros. Ahmes ofrece también la solución: 93 codos y 1/3. En este mismo papiro, el escriba se ocupa asimismo de la geometría del círculo. Ejemplo de cálculo de un campo redondo con un diámetro de 9 ket. ¿Cuál es el valor de su área? El ket es igualmente una unidad de medida que equivale aproximadamente a 52,5 metros. Para resolver este problema, Ahmes afirma que el área de este campo circular es igual a la de un campo cuadrado cuyo lado mide 8 ket. La comparación es sumamente útil, pues resulta mucho más fácil calcular el área de un cuadrado que la de un disco. Calcula 8 por 8 igual 64. No obstante, los matemáticos que sucederán a Ahmes descubrirán que su resultado no es exacto.
las áreas del disco y el cuadrado no coinciden del todo. Muchos intentarán después responder a esta pregunta: ¿cómo construir un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo? Muchos se esforzarán en vano, y con toda razón. Sin saberlo, Ahmes fue uno de los primeros en enfrentarse a lo que llegará a ser el mayor rompecabezas matemático de todos los tiempos: la cuadratura del círculo. Análogamente, en China se intenta calcular la superficie de campos circulares. El problema siguiente está tomado del primero de los 9 capítulos. Supongamos que tenemos un campo circular de 30 bu de circunferencia y 10 bu de diámetro. Se pide calcular el campo. Aquí, un bu equivale aproximadamente a 1,4 metros. Y, al igual que en Egipto, los matemáticos chinos tropiezan con esta figura. Sabemos desde entonces que este enunciado es falso, puesto que un disco cuyo diámetro es 10 posee una circunferencia ligeramente superior a 30. No obstante, esto no impide a los sabios chinos dar un valor aproximado al área: 75 bu. Ni complicar más aún la tarea encadenando preguntas sobre anillos circulares. Supongamos que tenemos un campo con forma de anillo que mide 92 bu de circunferencia interior, 122 bu de circunferencia exterior y 5 bu de diámetro transversal. Se pregunta cuánto mide el campo. Es dudoso que haya existido jamás en la antigua China un campo en forma de anillo, y en estos últimos problemas se advierte que los sabios del Imperio Medio, dedicados al juego de la geometría, se plantearon preguntas como puro desafío teórico. Investigar figuras geométricas cada vez más improbables e irregulares para estudiarlas y comprenderlas continúa siendo en la actualidad uno de los pasatiempos favoritos de nuestros matemáticos contemporáneos. En la categoría de los oficios de la geometría hay que mencionar asimismo a los vematistas. Si los agrimensores u otros tendedores de cuerdas tienen como misión medir los campos y los edificios, los vematistas se dedican a cosas mucho más grandes. En Grecia, estos hombres tienen como tarea la medición de largas distancias contando sus pasos. Y a veces sus misiones pueden conducirlos lejos, muy lejos de su casa. Así es como en el siglo IV a.C., Alejandro Magno llevó consigo algunos vematistas en su campaña de Asia, que lo condujo hasta las fronteras de la India actual. Estos caminantes geómetras tenían que medir, por tanto, trayectos de varios miles de kilómetros. Ganemos un poco de altura e imaginemos por un instante el extraño espectáculo de estos hombres con paso acompasado, atravesando los inmensos paisajes del Oriente Medio. Veámoslos recorriendo las mesetas de la Alta Mesopotamia, caminando por los paisajes áridos y amarillos de la península del Sinaí para llegar hasta las fértiles riberas del Valle del Nilo. Luego, desandando el camino para enfrentarse a los macizos montañosos del Imperio Persa y a los desiertos del actual Afganistán. Los ves caminar sin tregua, imperturbables, con un ritmo seco y monótono, y pasar al pie de las gigantescas montañas del Hindu Kush para regresar por las costas del Océano Índico, contando infatigablemente sus pasos. La imagen es sobrecogedora
y la desmesura de su empresa se antoja insensata, y sin embargo, sus resultados son una precisión extraordinaria. Menos del 5% de diferencia como promedio entre sus mediciones y las distancias reales que hoy conocemos. Los vematistas de Alejandro permitieron describir así la geografía de su reino como jamás se había hecho antes para una región tan vasta. 2 siglos más tarde, en Egipto, un sabio de origen griego llamado Eratóstenes imagina un proyecto mucho mayor todavía: medir la circunferencia de la Tierra, nada más y nada menos. Ni qué decir tiene de que no se trata de enviar a los pobres vematistas a que den la vuelta al planeta. Sin embargo, gracias a hábiles observaciones sobre la diferencia de inclinación de los rayos del Sol entre las ciudades de Siena, actual Asuán, y Alejandría, Eratóstenes calculó que la distancia entre las dos ciudades debía representar 1/50 de la circunferencia total de la Tierra. Entonces, por supuesto, llama a los vematistas para que hagan la medición. A diferencia de sus homólogos griegos, los vematistas egipcios no cuentan directamente sus pasos, sino los de un camello que los acompaña. El animal es famoso por la regularidad de su marcha. Tras largas jornadas de viaje a lo largo del Nilo, se emite el veredicto. Las dos ciudades están separadas por 5.000 estadios, y la vuelta a nuestro planeta equivale, por tanto, a 250.000, es decir, 39.375 kilómetros. Una vez más, el resultado es de una precisión pasmosa, cuando hoy sabemos que la medida exacta de esta circunferencia es de 40.008 kilómetros. Menos del 2% de error. Tal vez más que cualquier otro pueblo antiguo, los griegos van a otorgar a la geometría un lugar preponderante en el seno de su cultura. Se le reconoce su rigor y su capacidad de formar los espíritus. Para Platón, es un paso obligatorio para todo aquel que desee llegar a ser filósofo. Y cuenta la leyenda que en el frontispicio de su academia estaba grabado el lema: que no entre aquí nadie que no sea geómetra. La geometría está tan en boga que acaba por desbordarse a sí misma para invadir otras disciplinas. Las propiedades aritméticas de los números van a interpretarse así en el lenguaje geométrico. Veamos a título de ejemplo esta definición de Euclides, extraída del 7º libro de sus Elementos, que datan del siglo III a.C. Cuando se multiplican dos números, forman otro número. El producto se llama plano, y sus lados son los números que se han multiplicado. Así pues, si calculo el producto de 5 por 3, los números 5 y 3 se llaman, según Euclides, lados de la multiplicación. ¿Por qué este nombre? Sencillamente porque una multiplicación puede representarse como la superficie de un rectángulo. Si éste tiene una anchura igual a 3 y una longitud de 5, su área equivale a 5 por 3. Los números 3 y 5 son, pues, los lados del rectángulo.
Por su parte, el resultado de la multiplicación 15 lo denominamos plano, puesto que corresponde geométricamente con una superficie. Construcciones similares dan lugar a otras figuras geométricas. Así, se llama triangular al número que puede representarse en forma de triángulo. Los primeros números triangulares son 1, 3, 6 y 10. Este último triángulo de 10 puntos no es otro que la famosa tetractis, que Pitágoras y sus discípulos habían convertido en símbolo de la armonía del cosmos. Siguiendo el mismo principio, hallamos asimismo los números cuadrados, cuyos primeros representantes son 1, 4, 9 y 16. Y, por supuesto, podríamos continuar así mucho tiempo con toda suerte de figuras. De este modo, la representación geométrica de los números permite tornar visibles y evidentes ciertas propiedades que sin ellas parecen incomprensibles. A título de ejemplo, ¿has probado ya a sumar uno tras otro los números impares? 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más... No, sucede sin embargo algo asombroso. Mira en pantalla. 1 más 3 igual 4. 1 más 3 más 5 igual 9. 1 más 3 más 5 más 7 igual 16. ¿Te das cuenta de la particularidad de los números que aparecen? Por orden 1, 4, 9, 16. Son los números cuadrados. Y puedes continuar todo el tiempo que quieras. Esta regla jamás será desmentida. Suma, si te atreves, los 10 primeros números impares, del 1 al 19, y obtendrás 100, que es el 10º número cuadrado. ¿No es asombroso? ¿Pero por qué? ¿Por qué milagro es siempre verdadera esta propiedad? Sin duda, sería posible ofrecer una prueba numérica, pero existe otra forma mucho más simple. Gracias a la representación geométrica, basta con cortar en rodajas los números cuadrados para que la explicación nos salte a la vista. Cada rodaja añade un número impar de bolas, aumentando en una unidad el lado del cuadrado. Así queda probado de forma simple y clara. En resumidas cuentas, en el ámbito de las matemáticas, la geometría es la reina y no puede validarse ninguna afirmación sin pasar por su criba. Su hegemonía va a perdurar mucho más allá de la antigüedad, y la civilización griega habrá de esperar cerca de 2000 años hasta que los sabios del Renacimiento lancen un vasto movimiento de modernización de las matemáticas que destronará la geometría en beneficio de un lenguaje completamente nuevo, el del álgebra.